En este video vamos a aprender cómo utilizar el simulador Aspen para realizar la simulación dinámica de un reactor tubular. El reactor tubular es un ejemplo de un sistema más complejo con variaciones, en este caso, sobre la longitud y sobre el tiempo. Bueno, voy a utilizar un ejemplo que tenemos separado. Tenemos ya el estado estacionario, que es la descomposición de la acetona. Entonces yo voy a partir del hecho de que ya tenemos el estado estacionario de este reactor tubular y voy a transformarlo, tratar de transformarlo a modo dinámico, ¿sí? Para después hacer algunos experimentos o simulaciones a lazo abierto. Bueno, entonces después de abrir esto o esta simulación de estado estacionario, ¿sí? Pulsamos esta opción, como sabemos es para convertirlo a modo dinámico, y corremos nuestra simulación. Ningún problema, volvimos a obtener el estado estacionario, cerramos esta parte y ahora tratamos de convertirlo al modo dinámico utilizando la opción de Flow Driving, orientado hacia el flujo, que explicamos en el video del CCTR. Bueno, entonces en este caso seleccionamos Export. Vamos a seleccionar una ruta para guardarlo. Bien, es Flow Driving. La opción Flow Driving Simulation, aquí está. La seleccionamos. Este va a ser el nombre de mi programa y lo guardamos. Bueno, en este caso tengo un error fatal. Esto quiere decir que Aspen no pudo obtener el modo dinámico de este reactor tubular. Como ven, aquí tengo un error, un mensaje de error fatal, ¿sí? Y el mensaje, bueno, me dice que el cambio de presión del lado del proceso o en el proceso es demasiado bajo. Como sabemos, para que ocurra flujo a través de un sistema tiene que haber o existir una caída de presión. En este caso, mi caída de presión a lo largo de este reactor es muy pequeña. Para que ocurra eso, la forma de arreglar este problema o resolver este conflicto es abrimos este icono, vámonos a presiones y especificamos una caída de presión pequeña a lo largo del reactor, 0.1 atmósferas, una caída de presión pequeña. Volvemos a correr nuestra simulación, e intentamos nuevamente hacer la traducción a modo dinámico. File Export, otra vez tengo que seleccionar el Flow Driving. Guardamos este nombre, voy a llamar PFR Dynamics Flow Driving DIN. Entonces lo guardamos y en este caso no obtuve ya ningún error fatal en la traducción, solamente un warning, pero estos no son realmente de consideración. Mientras este mensaje no muestre un error fatal, eso quiere decir que Aspen pudo realizar la conversión hacia modo dinámico. Entonces cerramos esto también lo vamos a cerrar, guardamos el estado estacionario, y abrimos nuestra simulación dinámica. Esta es entonces la versión dinámica de mi reactor tubular. Lo primero que tengo que hacer es inicializarlo. Ya sabemos que cuando hace la inicialización, esto es equivalente a que se arranque del estado estacionario o que use como condiciones iniciales el estado estacionario que obtuvo Aspen en el estado estacionario.
Ok, bueno, esto es entonces lo primero que tenemos que hacer. Vamos a introducir cambios en la temperatura de la corriente de alimentación y vamos a ver cuál es el efecto sobre la respuesta del proceso. Hay varias formas de hacer esto. Una de las más sencillas es, quiero ver la respuesta en esta corriente, la corriente de producto. Pudiera seleccionar Forms, en este caso, y TPFM plot. Con esto lo que hace es generar, como ven aquí, en una sola gráfica, pues el flujo másico total, la presión y la temperatura asociados a esta corriente de proceso. Si quiero ver un poco más de otros resultados, por ejemplo, las fracciones molares, por decirlo, de esta corriente, lo que tendría que ser es esto, por ejemplo, ser algo como mol, dar un nombre a esta gráfica, mol frac, por ejemplo, ¿sí? A continuación, otra vez nos vamos a la corriente P de producto, en formas, resultados, buscamos la fracción molar de esta corriente. Ok, aquí tengo varias fracciones molares del acetona, el ceteno y el metano. Como en realidad quiero todas las fracciones molares de los tres compuestos, lo que hago es esto. Selecciono esta parte y van a aparecer aquí las tres fracciones molares de los compuestos. Ok, bueno, ahora lo que voy a hacer es generar otra gráfica para monitorear la temperatura de esta corriente. Esto le vamos a llamar entonces temperatura, temp. Ok, abrimos este diálogo y arrastramos el valor de temperatura hacia esta parte. Ok, bueno, y cerramos esa parte. Perfecto, entonces después de haber hecho esto, vamos a analizar, como dijimos, la respuesta en el tiempo de este reactor ante la presencia de cambios en la temperatura de la corriente de alimentación. Ok, hay varias formas de hacer esto. Vamos a ver una de ellas. Cambiamos aquí nuestra opción hasta Dynamic y en Run Options vamos a correr este programa y a decirle que haga una pausa después de una hora de haber corrido. Ok, esto es simplemente para que nos permita introducir los cambios. Voy a introducir cambios en la temperatura de tipo rampa. Entonces voy a correr ahorita la simulación hasta una hora y después voy a introducir algunos cambios en la temperatura. Entonces cierro esto y corremos nuestra simulación. Ok, bueno, como vemos, Aspen hizo una pausa como lo había especificado, ¿sí? En después de una hora de haber corrido. Ok, bueno, ahora lo que voy a hacer es realizar un cambio en la temperatura, como vimos, de esta corriente, ¿sí? De tipo rampa. Entonces voy al diálogo forma, resultados o results, aquí donde dice temperatura, la seleccionamos con el ratón con la parte derecha, decimos que es un cambio tipo rampa y vamos a decir que quiero hacer un cambio de 1035 por ejemplo grados Kelvin, que es la temperatura de alimentación, digamos a 1150 durante una hora. Fíjense, este diálogo dice que empezando desde una hora el valor final debe ser el que teníamos anteriormente hasta 1150 y durante una hora va a realizar ese cambio. Ok, también me interesa que haga una pequeña pausa, entonces voy a especificar una nueva pausa en Run Options. Le digo que en este caso es una pausa a una hora. Le voy a decir que haga una pausa, por ejemplo, después de 3 horas, por ejemplo. Ok, le damos que haga una pausa después de 3 horas. Cerramos esto y corremos nuestro proceso nuevamente. Como vemos en este diálogo, en este caso la temperatura de la corriente de alimentación va cambiando, la respuesta del proceso en los flujos se ve aquí. Okay. Las otras corrientes no han cambiado mucho. Bueno, ya se detuvo en este caso. Ok,
y voy a pedirle ahora entonces que haga otro tipo de cambio. Por ejemplo, así que esto es correcto. Le voy a especificar otro cambio. Veamos, en este caso, por ejemplo, otra vez voy hacia formas, manipulate, y digo que va a ser un cambio tipo rampa de 1150. Vamos a suponer que lo bajamos la temperatura hasta 1000 grados Kelvin, y esto lo vamos a hacer muy lentamente durante 3 horas, por ejemplo. ¿Sí? Cerramos este diálogo y otra vez voy a hacer una pausa antes de correrlo. En este caso son 3 horas que realizar cambios, 6. Vamos a dejarlo hasta 10 horas, por ejemplo. Y vamos a ver la respuesta que obtenemos. Que como observamos, la temperatura va cambiando en forma o de tipo rampa. Lo debe hacer durante 3 horas. Estas son las respuestas del proceso. Presión, temperatura y los flujos de los compuestos individuales están en esta gráfica. Ok. Bien, ok. Bueno, de esta forma uno puede obtener una respuesta dinámica en un reactor tubular. Es interesante también determinar las presiones y temperatura en el interior del reactor. Estas están cambiando sobre la posición y sobre el tiempo, puesto que estamos analizando la operación dinámica del reactor tubular. Para obtener, por ejemplo, los perfiles de temperatura a lo largo del reactor, lo que hacemos es seleccionamos con el ratón, con la parte derecha, forms, y nos vamos hacia este diálogo. Process Temp Profile Plot. Soltamos y vemos, este es nuestro perfil de temperatura, ¿sí? A las 10 horas, donde hicimos la pausa. Esto quiere decir que después de 10 horas, entonces, la temperatura de ventilación son 1000 grados Kelvin, como lo habíamos especificado, y la temperatura a lo largo del reactor tiene esta forma. ¿Okay? Esta es la temperatura en el interior del reactor. Por supuesto, también podríamos ver el otro perfil, es el perfil de la presión. Es el perfil de la presión, por ejemplo. Esta es la forma como la presión cambia. Entonces, hay una caída de presión, porque así lo especificamos en este reactor. ¿Ok? Bueno, esta es la forma entonces de realizar la simulación dinámica, obtener resultados a lazo abierto en un reactor tubular.